Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 43 minutos y nosotros avanzamos en esta primera emisión de MQ Noticias. Vamos a cambiar de tema para nuestra siguiente entrevista. Vamos a hablar acerca de la consulta popular y referéndum 2025. Considerar que este es el último día de la campaña electoral para esta mañana. Ya estaba previsto el inicio de la jornada de votación de las personas privadas de libertad. Mañana sería la jornada del voto en casa para finalmente el domingo tener la jornada general de esta consulta popular y referéndum. Sobre este tema vamos a dialogar esta mañana con Virgilio Hernández. Él es parlamentario andino, analista político, exasambleísta, quien nos acompaña vía telemática en este día. Virgilio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Belkis. Siempre es un gusto. Gracias por poder estar con nosotros, para poder analizar precisamente los aspectos inherentes a cómo se ha desarrollado esta campaña, cómo llega el país a esta consulta popular y referéndum 2025. 4 preguntas puntuales que se pondrán en consideración de la ciudadanía y, como ya lo comentaba el día de ayer en una de las entrevistas, sin duda alguna creo que lo medular, y consideran muchos, tiene que ver con la Asamblea Constituyente, la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Bueno, creo yo que el país llega a este momento en el que se tiene que enfrentar un nuevo referéndum y consulta popular sin que se haya discutido a fondo ninguna de las preguntas. Me parece que esto en sí mismo ya contradice uno de los principios elementales, centrales que tiene la democracia, y es que los ciudadanos podamos tener decisiones con información respecto de lo que se va a decidir. Y si usted puede analizar a fondo lo que ha sucedido en estas semanas, es que no ha existido prácticamente un debate serio por parte de quien propone el referéndum y la consulta que nos permita mirar cuáles podrían ser las posibles ventajas, por ejemplo, de la instalación de una base militar. Más allá de falacias que llevan a que la gente piense que va a haber militares de otros países patrullando las calles, lo cual no va a suceder. O cuáles serían los reales ahorros, por ejemplo, que el país podría tener si se deja de financiar partidos y movimientos, y al mismo tiempo cuáles podrían ser los perjuicios, por ejemplo, de que solo quienes tienen grandes capitales formen partidos o se compren directamente partidos. E incluso cómo va a afectar a la representación cuando se reduzca la asamblea y de esa manera 11 provincias prácticamente pues elijan un solo representante, y cómo el que se ahorre, entre comillas, la conflictividad social, la conflictividad institucional puede llevar a que esa falta de representación en la asamblea se traduzca en conflictividad social en las calles, y menos aún sobre la asamblea constituyente. Creo que era la obligación ética, política del presidente de la República plantear cuáles son los temas de manera directa, franca, que quiere llevar a una asamblea constituyente. Entonces, creo yo que lo primero que hay que decir es que este no ha sido un debate abierto sobre cuáles son las conveniencias o no de lo que nos están proponiendo. Y sobre la asamblea, nosotros tenemos que deducir cuáles son los temas de las declaraciones que hace el presidente, que hacen ministros o que hacen voceros que están ligados al régimen. Y evidentemente lo que escuchamos genera mayor incertidumbre, genera mayor preocupación, porque se está pensando en transformaciones en lo que tiene que ver con la seguridad social, con lo que tiene que ver con los derechos laborales, con lo que tiene que ver con derechos individuales, con derechos de la naturaleza, con garantías constitucionales, que tiene que ver con el tema ambiental. Entonces hay un sinnúmero de cosas que se han expresado y que básicamente lo que generan es incertidumbre, preocupación, de tal manera que los ciudadanos, creo yo, que tienen ahora la responsabilidad de decidir el día domingo, me parece que se van a inclinar
a una posición de decirle no, sobre todo en la cuarta pregunta, en la de la Asamblea Constituyente, porque hay cosas que realmente alarman, porque sería un retroceso en cuanto no solo a derechos, sino incluso a lo que se piensa y se cree que debe ser una constitución. Y ya vamos a tratar de profundizar brevemente sobre esto. Quisiera plantear nada más una pregunta en el sentido de, si bien al proponente es a quien le corresponde brindar la total claridad a la ciudadanía respecto de esta iniciativa de consulta popular y referéndum, de manera que los propios ciudadanos tengan las herramientas para decidir sobre lo que se le va a preguntar. ¿Qué rol ha jugado hasta este momento, por ejemplo, la oposición, quienes están en contra de esta iniciativa gubernamental? Y lo pregunto porque queda rondando mucho en el imaginario esto de que la oposición se opone por oponerse. Pero ¿qué rol ha jugado o ha sido clave, digamos, este rol en medio de este debate? Es que yo le diría a Belkis que no ha existido debate. Y para que pueda existir, además, tienen que estar planteados los temas. Tienen que estar planteados cuáles son los aspectos que cree el presidente por los que la Constitución, por ejemplo, impide que se pueda o que se puede enfrentar la inseguridad. Tiene que estar planteado cuáles son esos temas. Lo que se ha oído es que, porque hay el artículo 35 que establece que las personas privadas de libertad están considerados grupos de atención prioritaria, al igual que están otras personas, otros grupos, ¿no es cierto? Personas adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, ¿sí? Pero esto no es más que una falacia. Si uno se pone a revisar, las personas que están en el artículo 35, prácticamente todas esas personas tienen tratados internacionales de derechos humanos que respalda lo que está escrito en la Constitución, de tal manera que también es demagógico decir que eso, por ejemplo, se va a cambiar, porque son parte del ordenamiento jurídico en la medida que el Ecuador ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos. Mire, este ejemplo que lo ha puesto el presidente, incluso en una cadena internacional, que si llega una mujer herida, accidentada, y al mismo tiempo llega una persona privada de la libertad. Tiene más derechos por sobre la mujer. Y eso es absurdo, eso es una mentira. Eso lo único que demuestra es que el presidente no ha pisado un hospital público, incluido el IES, porque cuando uno entra a un hospital público hay una cosa que se llama triaje, un cartel que dice triaje, y es quien determina cuáles son las personas que deben ser atendidas con prioridad. Evidentemente, en la crisis que está la salud, hay personas que esperan 2 horas y hay otras que esperan 24 horas para poder ser atendidas en los temas de emergencia. Y volviendo a esto de los grupos de atención prioritaria, incluso lo de las personas privadas de la libertad está respaldada por lo que se conoce, por lo que se llama las reglas Mandela, que establecen, ¿no es cierto?, unas características de cómo los estados deben llevar las prisiones de las personas, cuando las personas están sujetas a condenas privativas de libertad. Entonces, no hay un debate serio, Belkis. No es que nos dicen cómo, qué es lo que quieren. Entonces, uno tiene que, básicamente, poder deducir de los considerandos y de las propias expresiones que tienen el presidente y que tiene también los voceros que están en el entorno presidencial. Pero es que además ya nos han dicho, ¿no? De llegar a ganar la pregunta, recién conoceremos cuáles serían estos cambios profundos que se plantea como parte de la redacción de esa nueva constitución. Otro de los aspectos... es antiético, correcto, en términos políticos. Pues, salten al vacío y después les digo si es que hay una colchoneta o una red que les sostenga. Firmen un cheque en blanco y después vemos qué hacemos nosotros con ese cheque en blanco. Esto no es un tema de fe. Sí, los asuntos religiosos se pueden resolver por fe, pero los temas políticos tiene que haber un debate y entonces nos están pidiendo que primero saltemos y que después vemos qué es lo que quieren cambiar. Esto no es ni siquiera, como les señalaba, uno de los elementos centrales en la democracia, que es poder tener un debate informado para que pueda decidir la ciudadanía. Más o menos también se ha dicho por parte del gobierno que la constitución actual no permite combatir la delincuencia. Más o menos, digamos, en términos generales. Pero eso uno no entiende, y más allá de esto que se ha convertido en un eslogan,
¿sí? O sea, uno no dice, a ver, cuáles son las normas que están en la Constitución que impiden el combate a la delincuencia. Hay que recordar que con esta misma Constitución, el Ecuador llegó a ser el segundo país más seguro de la región. Hace apenas 8 años existía 5.7 muertos por cada 100.000 habitantes. Hoy, este año, vamos a pasar los 50 muertos por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto que están señalando no tiene ningún fundamento. Lo que sí evidencia es la falta de un plan de seguridad que tenga el aspecto de prevención y por tanto sea coordinado con municipios, con consejos provinciales, que tenga un eje de investigación, que tenga un eje de inteligencia. Dicen los expertos que en este momento, para ser eficaces en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia transnacional, el 90% es sobre todo inteligencia. Y eso es lo que efectivamente no ha existido, no hay un plan de seguridad. Y creo que las evidencias están muy claras. Este año va a ser el año más seguro, cuando con esta misma Constitución, y ni siquiera con estas mismas leyes, porque hace un año, votamos una consulta popular, se han hecho muchas reformas al Código Penal, hay una ley que establece el uso de la fuerza también para la fuerza pública, y todo eso no les ha servido para poder detener la ola de violencia, no les ha servido para poder enfrentar al crimen organizado ni a la delincuencia ni organizada ni a la delincuencia común. Entonces, creo yo que es una falta de gestión pública, una falta de gestión política. No tiene que ver con el marco constitucional y legal. Esta es una falacia que la han repetido, pensando que una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad. Y no es así, no es del marco constitucional, es la falta de un plan y de una política de Estado para poder enfrentar los temas de inseguridad en el país. Lo último, me quedan un par de minutos, Virgilio, que esta asamblea constituyente, esta posible asamblea constituyente, dependiendo de los resultados del proceso del domingo, sea de plenos poderes. Mire, yo le digo, la Corte Constitucional ha sido clara que no puede haber asamblea de plenos poderes porque existen unos compromisos del Ecuador en materia de derechos humanos que tienen que ser respetados. Sí, pero más allá de eso, si es que la mayoría le favorecería, yo creo que esta podría ser finalmente un desenlace, dependiendo de cómo se presente la correlación de fuerzas. Yo creo que los ciudadanos, ahora que faltan prácticamente 4 días o 3 días para que se pueda realizar esta consulta, tiene que meditar en lo que sí nos han dicho, en si estas reformas al IES que llevan la salud a los hospitales públicos, que ya están además en crisis, conviene o no, si conviene o no que se maneje solo los fondos previsionales y que, como ha sido una vieja aspiración, se lleven esos fondos previsionales a aseguradoras de fondos de pensiones, de los más jóvenes, de los que más ganan, de los que tienen todavía muchos años que aportar, y dejen un seguro desfinanciado que no pueda cubrir ni lo de jubilación, menos aún otros seguros que en este momento se cubren, y peor, lo del seguro social campesino, que desaparecería. Se tiene que pensar... En el tema laboral, por ejemplo. En el tema laboral, en las reformas laborales nos han señalado la pérdida de la estabilidad, se introducirá indudablemente el trabajo por horas, se acabará con todo lo que son 13º, 14º, que en este momento existen y que usan como argumento que no hay en otro país. Se tendrá y tendremos que enfrentar básicamente la pérdida de la estabilidad, la precarización nuevamente del trabajo. Eso es lo que está en juego. Está en juego la privatización de todo lo que son los recursos estratégicos. Está en juego el que se acaben los derechos de la naturaleza para supuestamente con eso favorecer la inversión y permitir minería, por ejemplo, en zonas en donde se recarga el recurso hídrico. Todo eso es lo que está en juego. ¿Por qué les molesta el tema de los derechos de la naturaleza? Sobre todo porque eso es de alguna manera un límite a la ampliación de la frontera extractiva. Entonces, todas esas cosas están en juego y eso es lo que la ciudadanía tiene que meditar. Son los ciudadanos los que tienen que decidir. Mi opinión es muy clara, mi opinión es que hay que votar, no, pero es la ciudadanía que en estos 3 días debe conversar con su familia, con sus amigos y tomar una decisión, y yo creo que hay un futuro de incertidumbre, de falta de claridad, de... lo que lo vuelve más complejo, Exacto. Tomar esa decisión. Exacto, y por eso creo yo que son los ciudadanos los que tienen que decidir analizando, mirando
este futuro de incertidumbres, ¿sí? Que uno se pregunta si ahora que son un derecho, la educación, la salud, ¿sí? No se cumple. Si ahora que está garantizado la educación gratuita hasta el tercer nivel, no hay gratuidad, efectivamente no todos pueden llegar al tercer nivel en las universidades. ¿Qué va a pasar cuando saquen esto de la Constitución? Creo que son estas las cosas que los ciudadanos deben reflexionar, deben pensar. No son problemas de carácter constitucional, no es el marco constitucional lo que ha impedido que se luche contra la delincuencia, no es el marco constitucional lo que no ha permitido la reactivación económica, la que no permite que se atiendan los hospitales, todo lo contrario. ¿Sí? El marco constitucional favorece que se pueda enfrentar todos estos problemas del país, sino es la falta de una gestión pública adecuada y de un gobierno que piense más allá de sus intereses corporativos, ¿sí? Básicamente, y que piense en la ciudadanía. Eso es lo que ha faltado, no es el marco constitucional, pero esto tendrá que decidir la ciudadanía. Mi posición es clara, yo creo que hay que votar no, pero tendrá que ser la ciudadanía la que el domingo decida si quiere dar este cheque en blanco o no, si quiere saltar al vacío o no, tendrá que ser la ciudadanía la que decida. Elementos que quedan allí para la reflexión. Virgilio, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Belkis. Un buen día. Virgilio Hernández, quien ha estado acompañándonos aquí en la primera emisión de MQ Noticias, amigos. De esta manera, cuando son ya las 7 de la mañana con 59 minutos, estamos despidiendo este servicio informativo. Ustedes, como siempre, agradeciéndoles por su sintonía.